Hola, soy Edwin Almonte. Bienvenido a este 16º episodio de Hechos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, Lucas nos muestra los resultados de la muerte de Esteban. Algunas veces una piedra rueda por una montaña y puede causar que otras piedras también rueden con ella. Así ocurrió con la muerte de Esteban. Esto desencadenó una persecución contra la iglesia de Jesucristo. La Biblia registra que Saulo respiraba amenazas de muerte contra la iglesia del Señor, así que se dirigió a Damasco en procura de cartas de los sacerdotes para poder perseguir a los cristianos. Damasco era una ciudad que estaba posicionada estratégicamente, estaba a unos 241 kilómetros aproximadamente al noreste de Jerusalén. Era la ciudad donde el cristianismo estaba en auge, estaba en crecimiento, y fue a esta ciudad precisamente donde Pablo se dirigió en procura de cartas para seguir persiguiendo a los creyentes del Señor. Hechos del Espíritu Santo, episodio 16. Hoy vamos a abordar el tema la conversión de Saulo y el comienzo del ministerio. El registro bíblico que tendremos es de Hechos 9:1 al 31. Nos enfocaremos en la conversión de Saulo. Así que este episodio número 16 tenemos un objetivo, y es identificar y aplicar 6 verdades relacionadas con la conversión de Saulo y el comienzo de su ministerio. La lectura bíblica que vamos a tener es Hechos 9:1 al 31. Leemos en el nombre de Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En este contexto histórico debemos ver que en Hechos 8 Lucas nos mostró los resultados de la muerte de Esteban. Algunas veces una piedra rueda por una montaña y puede causar que otros empiecen a rodar. La muerte de Esteban fue como el comienzo de la persecución. La persecución llevó a bendición de vida eterna para los samaritanos, el etíope y otros. Aún así, Saulo continuó persiguiendo a los creyentes. Estaba tan lleno de odio que respiraba amenazas de muerte. La Biblia registra en Hechos 9:1 al 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Damasco estaba como a 241 kilómetros, unas 150 millas al noreste de Jerusalén. Estaba más o menos a mitad del camino entre Jerusalén y Tarso, que era la ciudad de Saulo.
Damasco no era solamente otra ciudad en la trayectoria de persecución de Pablo, era el centro de muchas negociaciones. Los negocios circulaban de Damasco a Siria, Mesopotamia, Anatolia, Persia y Arabia. Los creyentes estaban ya en Damasco. Desde allá el cristianismo se esparció a muchos lugares. Por lo tanto, Damasco era la ciudad clave en la estrategia de Saulo. Veamos este mapa. Esta ilustración nos muestra a nosotros desde Tarso cómo se puede llegar hasta Damasco y partiendo de Judea cómo se llega a Damasco, siendo Damasco una ciudad estratégica en el curso hasta Arabia. Es importante este mapa que nosotros estamos viendo. De Jerusalén hacia Arabia había una ruta que se hacía necesario hacer una escala en Damasco. Lo mismo ocurría cuando se transitaba de Arabia a Judea o a Jerusalén. Era necesario tomar ese descanso en Damasco como ruta de escala para poder llegar a Jerusalén. Fíjense que Tarso está en aquel extremo, el mar Mediterráneo, y vemos que precisamente Damasco estaba prácticamente a mitad del camino entre Arabia y Tarso, que era la ciudad del apóstol Pablo. Saulo estaba cerca de Damasco cuando Jesús se le apareció. Lucas nos cuenta cómo Saulo de Tarso llegó a ser el apóstol Pablo. La conversión de Pablo es uno de los más grandes eventos del cristianismo. La mayoría de los maestros de la Biblia están de acuerdo en que Pablo llegó a ser el más grande de los apóstoles. Y recuerde que estamos enfocados en Hechos 9, 1 al 31. Vamos a ver algunas razones. Primero, debemos ver que hay una razón por la que los creyentes nunca deben desesperarse. El más grande trabajador humano de Satanás fue Saulo. En contraste, los apóstoles y los diáconos fueron trabajadores claves de Dios. Satanás trata de destruir a los mejores obreros de Dios y usa cualquier persona o método que pueda ayudarle. El diablo usó a los líderes judíos para golpear y encarcelar a Pedro y a Juan. Incitó a la gente para apedrear a Esteban. Satanás usó al rey Herodes para matar a uno de los mejores apóstoles de Dios. Nuestro enemigo se regocija cuando Dios pierde líderes claves. Por otro lado, algunas veces Dios elimina a nuestros enemigos en la batalla. El Señor decidió que era tiempo para eliminar a Herodes en la guerra. Envió un ángel para destruirlo y murió comido por gusanos. La muerte de Herodes fue una pérdida para Satanás y una victoria para la iglesia. Asimismo, la iglesia se hubiera regocijado si Dios hubiese herido a Saulo, pero Dios tenía una idea mucho mejor. Hechos 9:3 registra: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Dios sacó a Saulo del ejército de Satanás y lo escogió para ser general en el reino de Dios. Entonces llenó a Saulo con el poder del Espíritu Santo. Así que Saulo hizo 1000 veces más en la obra de Dios que lo que había hecho en toda su vida para Satanás. Su conversión fue una victoria enorme para la iglesia. Dios hace planes por adelantado. El llamamiento de Saulo para ser un apóstol no fue una idea tardía de Dios. La iglesia no lo sabía, pero Dios había planeado la conversión de Saulo varios años antes de que sucediera. Pablo fue llamado a ser apóstol desde su nacimiento, como registra Gálatas 1, versículo 15, que cita de esta manera: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Algunas cosas capacitaron a Pablo para ser un apóstol eficaz de Jesucristo. Quiero compartirte 12 cualidades que identificaban a Pablo como tal.
Número 1, aprendió el idioma judío y su cultura. Número 2, aprendió el idioma griego y su cultura. Número 3, fue un ciudadano romano. Número 4, fue educado en la teología judía. Número 5, aprendió a hacer carpas y a sostenerse él mismo. Número 6, fue llamado por Dios. Número 7, fue lleno con el Espíritu Santo. Número 8, le fue dada gracia. Número 9, le fue dado un aguijón en la carne que lo mantuvo humilde. Número 10, tenía gran amor por la gente. Número 11, tenía corazón de siervo. Y número 12, era diligente y perseveró en la carrera cristiana. Los creyentes no se deben desesperar. Dios hace planes de antemano. La iglesia fallaría si dependiera de los humanos, pero Dios ha prometido edificar su iglesia. Todo marchaba mal en la primera iglesia. Muchos creyentes habían perdido sus hogares, sus tierras y sus posesiones. Un gran número fue encarcelado. Parecía que el maligno estaba ganando, pero Dios va adelante de la iglesia. Los apóstoles se demoraron en obedecer a la gran comisión. Por eso Dios usó a algunos diáconos para guiarlos y también llamó a la conversión al hombre que Satanás había usado tanto. No importa qué tan oscuras se vean las nubes, nunca se desespere. Jesucristo edificará su iglesia. Hay jóvenes hoy que llegarán a ser los líderes de la iglesia. Hay laicos que Dios usará para hacer prodigios en la iglesia. Dios nos sorprende con la gente que llama. Tenga fe en Dios y nunca pierda las esperanzas en el peor pecador que usted conozca. Esa persona puede llegar a ser un gran apóstol. El cristianismo es más que una experiencia, es el camino. En varios lugares en Hechos se refiere al cristianismo como el camino. En Hechos 9:2 habla acerca de este camino. Saulo quería encarcelar a todos los que pertenecieran en el camino. Hechos 19:9 cita: algunos no creyentes decían cosas malignas acerca del camino. Hechos 19:23, en Éfeso se levantó un gran disturbio acerca del camino. Hechos 22:4, una vez Pablo persiguió a muerte a los seguidores del camino. Hechos 24:14, Pablo llegó a ser seguidor del camino. Hechos 24:22, Félix estaba bien informado acerca del camino. Algunos tratan de reducir el cristianismo a una oración o a una experiencia. Es verdad que para seguir a Jesucristo hacemos una oración de arrepentimiento y llegamos a ser hijos de Dios al nacer de nuevo. Esta es una experiencia maravillosa, pero el cristianismo es más que una experiencia, es el camino al cielo, es decir, es un estilo de vida. El cristianismo no es un camino entre muchos. El cristianismo es el único camino que lleva al cielo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por Él, como cita Juan 14:6. Ser seguidor del camino significa ser seguidor de Cristo. Una persona puede aceptar a Jesucristo como Salvador en un momento, pero para alcanzar el cielo se requiere seguir sus pisadas por toda una vida. Seguir a Jesucristo significa obedecer sus enseñanzas día a día. Algunos están confundidos y piensan que pueden aceptar a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Estos creen que pueden asistir a la iglesia los domingos, pero seguir portándose de lunes a sábado como lo hace el mundo. No todos los que hablan del cielo van allá. Recibir a Cristo significa seguirlo cada día, durante todo el día. El cristianismo no es una intersección o una parada al lado del camino. Es una flecha que indica una sola vía en el camino. Hay una sola vía y un solo camino al cielo. Cualquiera que persiga a un creyente persigue a Jesús. Hechos 9:4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Note que Jesús no preguntó a Saulo: ¿por qué persigues a mi iglesia?
sino que le preguntó: ¿por qué me persigues? Cristo vive en cada creyente y por eso lo que la gente hace a un creyente, lo hace a él. Varios versículos en la Biblia enseñan esto. Mateo escribió sobre ayudar a los creyentes hambrientos, sedientos, desnudos, enfermos o en prisión. Él dijo que lo que hacemos al más pequeño de los creyentes, lo hacemos a Jesucristo. Lucas dijo algo similar en Hechos 5:4. Ananías y Zafira mintieron a Pedro, pero Pedro les dijo que ellos mintieron a Dios. Esto es porque el Santo Espíritu de Dios vive en cada creyente y lo que hacemos a un creyente, lo hacemos a Dios. Los creyentes también necesitan aprender esta verdad. Los que dicen chismes o calumnias de un creyente pecan contra Jesús. Los que rechazan perdonar a un creyente también ofenden a Jesús. Los nuevos creyentes necesitan estar en contacto con otros creyentes. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. El Señor pudo haber sanado a Saulo de los ojos sin la ayuda de Ananías, pero no lo hizo así. Saulo recibió la vista por medio de la oración de éste. El encuentro de Saulo con Ananías sirvió al menos con dos propósitos. Primero, Ananías fue un testigo de que Saulo estaba ciego y fue sanado. Ningún testimonio es válido sin que lo confirmen otras personas. Él tenía buena reputación. La Biblia registra en Hechos 22:12 entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Segundo, Saulo aprendió su primera lección acerca de la relación con otros creyentes. Fue quien oró por Saulo, lo bautizó y lo alimentó. Los creyentes se necesitan unos a otros. Somos miembros de un cuerpo. Pablo escribió que el pie y la mano se ayudan mutuamente. Asimismo, la oreja y el ojo se bendicen mutuamente. Saulo aprendió primero esta verdad cuando conoció a Ananías. Hay dos cosas imposibles que un creyente pueda hacer: bautizarse y enterrarse él mismo. Desde el bautismo hasta la muerte, los creyentes dependen unos de otros. Es decir, que los creyentes se necesitan unos a otros desde el comienzo hasta el final. Saulo fue bautizado en agua y en espíritu. Hechos 9 nos muestra algunas cosas que son importantes para los nuevos creyentes. Ya hemos visto que cada creyente necesita estar en contacto con otro. Saulo hizo esto. Entonces fue bautizado en agua y en espíritu. Tres cosas importantes para cada creyente son las relaciones: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Hay por lo menos tres razones por las que creemos que Saulo habló en lenguas cuando fue lleno con el Espíritu. Primero, Dios llamó a Pablo para ser un apóstol. Él fue un ejemplo para otros creyentes. Por lo tanto, era importante para Pablo tener las experiencias espirituales que los otros apóstoles y creyentes tuvieron. Todos los apóstoles, a excepción de Judas, fueron llenos con el Espíritu y hablaron en nuevas lenguas. Pablo no era menos ni inferior a los otros. Jesús se apareció a los otros apóstoles después de la resurrección. Así que Jesús se apareció a Saulo también. Las experiencias espirituales de Saulo no fueron menores que las de los otros apóstoles. Sus experiencias espirituales fueron más grandes. Segundo, Pablo bautizó a nuevos creyentes en agua. Entonces él oró para que ellos fuesen llenos con el Espíritu. Cuando él impuso las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu y hablaron en nuevas lenguas. Esto es porque él lo aprendió de Ananías. Tercero, Pablo les dijo a los corintios que él hablaba en lenguas más que todos ellos.
Es probable que comenzó a hacerlo desde cuando fue lleno por primera vez con el Espíritu. Esto fue cuando los otros apóstoles y discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas. Pablo se conectó con los otros creyentes en el cuerpo de Cristo y también fue bautizado en agua y en el Espíritu. Cada creyente debería hacer estas tres cosas. Para persuadir a la gente se requiere más conocimiento que elocuencia. Hechos 9:20 registra: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Es interesante ver cómo Pablo predicaba a Cristo inmediatamente luego de su conversión. Fíjese que este es un punto muy importante. Pablo no predicaba religión, no predicaba conceptos humanos, no predicaba tradiciones de hombres. Enseguida él comenzó a predicar a Cristo, comenzó a hablar del Evangelio, a dar a conocer las buenas noticias de salvación para toda la humanidad que solamente se encontraban en Jesucristo. Es importante este llamado que Dios le hace a Saulo de Tarso. En Hechos 13, versículo 9, cambió el nombre a Pablo. Cuando usted estudia este versículo, habla acerca de Saulo, que dice que había cambiado el nombre ahora a Pablo, y es importante entender que el apóstol Pablo fue el más grande de los apóstoles del Señor, porque Dios levantó un ministerio poderoso con aquel que antes perseguía la iglesia. Fíjense que Dios hace cosas extraordinarias. Por eso nosotros no debemos desestimar al más grande pecador del barrio. Dios puede levantar ese gran pecador del barrio y convertirlo en un gran servidor para su reino. Así que vamos, en lugar de criticar y de condenar a aquellos que andan en las calles, vamos a buscar la manera de orar por ellos para que Dios les sane, para que Dios lo levante y para que Dios lo use con poder. Pablo habló de su conversión. Una de las formas favoritas de Pablo para testificar era compartir su testimonio personal. Nadie puede discutir cuando usted cuenta lo que Cristo ha hecho en su vida. Cada creyente es un testigo. Saulo comenzó su ministerio contando lo que Jesús había hecho por él, pero no se detuvo ahí. Hechos 9, 22 al 23 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Gálatas 1, 17 al 18 registra: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Note que hay un período de 3 años entre Damasco y Jerusalén. Pablo fue bautizado en agua y en el Espíritu Santo en Damasco. Enseguida comenzó a contar lo que Cristo había hecho en su vida. Luego pasó un tiempo estudiando en el desierto de Arabia. Probablemente esto aconteció entre Hechos 9:22 y Hechos 9:23. Lucas resume este período diciendo: pasados muchos días. Probablemente Pablo pasó gran parte de los 3 años estudiando en el desierto de Arabia. Un gran predicador de Escocia llamado Clarence McCartney habló de esos 3 años. Dijo que Pablo fue al desierto con la ley, los profetas y los salmos en su bolsa, pero regresó con Romanos, Efesios, Filipenses y Colosenses en su corazón. Y nosotros concluimos: cada creyente es un testigo, pero hay una gran necesidad de que todos los creyentes prueben las verdades de la Biblia. Esta habilidad aumenta solamente por medio del estudio de la Biblia. Judas nos dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios los bendice al estudiar este libro. Mientras estudia, Dios aprobará la forma como usted maneje las Escrituras.
Los estudios lo capacitarán para convencer a otras personas de aceptar a Cristo. Y de esta manera nosotros llegamos al final de este episodio número 16 de Hechos del Espíritu Santo. Recuerda suscribirte a nuestro canal Edwin Almonte TV. Te pido que active la campanita, que puedas compartir este episodio así como los anteriores. Recuerda que cada semana estamos compartiendo un nuevo episodio. Si alguna iglesia quiere usar este material para edificar a sus miembros, lo puede hacer con total libertad. Nosotros no perseguimos ningún fin lucrativo con el desarrollo de esta serie de estudios bíblicos. Soy Edwin Almonte. Hasta un nuevo episodio.